Las falacias son errores en el razonamiento que, aunque pueden parecer lógicos o persuasivos, en realidad no son válidos ni sólidos. Pueden surgir de fallos en la estructura lógica o de errores en el contenido o contexto del argumento. A menudo, las falacias se utilizan intencionalmente para manipular opiniones o desviar el debate, aunque también pueden cometerse sin intención. Reconocerlas es clave para un pensamiento crítico efectivo y para evitar ser engañado por argumentos que, aunque puedan sonar convincentes, no son verdaderamente racionales. Bienvenidos, esto es el iceberg de las falacias lógicas. Nivel 1. Falacia ad hominem. La falacia ad hominem ocurre cuando, en lugar de criticar o refutar un argumento, se ataca a la persona que lo presenta. Este tipo de ataque no aborda el contenido del argumento ni ofrece una refutación lógica, sino que se centra en características personales como la moral, el carácter o las circunstancias del oponente. Es un error porque la veracidad de un argumento no depende de quién lo emite. Por ejemplo, decir, no confíes en lo que dice porque es un político corrupto. No aborda la validez del argumento en sí. Falacia de la pendiente resbaladiza. La pendiente resbaladiza sostiene que permitir un evento pequeño o inicial llevará inevitablemente a una cadena de eventos indeseables o catastróficos, sin ofrecer pruebas suficientes de que esa cadena sea inevitable. Este razonamiento suele ser especulativo y basado en la exageración de las consecuencias. Por ejemplo, si permitimos el uso de cámaras de seguridad, pronto viviríamos en un estado policial donde se controlarán todos nuestros movimientos. No demuestra que un aumento en la vigilancia necesariamente conducirá a una pérdida total de libertades. Falacia del hombre de paja. Esta falacia se produce cuando se tergiversa el argumento de un oponente, simplificándolo o distorsionándolo para que sea más fácil de refutar. El hombre de paja no representa fielmente el argumento real, sino una versión debilitada de este. Un ejemplo sería: mi oponente dice que deberíamos dejar de gastar dinero en defensa, pero eso significaría desmantelar completamente el ejército y dejar el país indefenso. Aquí se construye una versión extrema del argumento del oponente, haciéndolo más vulnerable a la crítica. Falacia ad populum. Esta falacia apela a la popularidad o a la mayoría como una razón para aceptar una creencia o acción. El hecho de que muchas personas apoyen una idea no garantiza que ésta sea correcta o verdadera. Un ejemplo sería: millones de personas creen que este medicamento es efectivo, así que debe funcionar. Sin embargo, la popularidad no es un indicador de la validez científica o lógica de un argumento. Falacia de la afirmación del consecuente. Esta es una falacia formal que ocurre cuando alguien argumenta lo siguiente: dado que P implica Q y Q es verdadero, entonces P debe ser verdadero. Este razonamiento es erróneo porque Q podría ser verdadero, pero por otra causa, no relacionada con P. Un ejemplo sería: si llueve, la calle estará mojada. La calle está mojada, por lo tanto, ha llovido. No se considera la posibilidad de que la calle esté mojada por otras razones, como un rociador o una fuga de agua. Nivel 2. Falacia de la negación del antecedente. Esta es otra falacia formal que surge cuando se argumenta que si P implica Q y P es falso, entonces Q también es falso. Esto es erróneo porque Q podría ser verdadero por otras razones no relacionadas con P. Un ejemplo sería: si está nevando, entonces hace frío. No está nevando, por lo tanto, no hace frío. El hecho de que no nieve no implica que no pueda hacer frío por otras causas. Falacia de la petición de principio. Esta falacia ocurre cuando la conclusión que se quiere probar se asume implícitamente en una de las premisas. Es un razonamiento circular porque no añade ninguna nueva prueba o justificación externa, sino que la conclusión ya está contenida en el argumento inicial. Por ejemplo, la ideología de género existe porque un libro dice que ésta existe.
Este argumento no ofrece una prueba independiente de la veracidad de la ideología de género y simplemente reafirma lo que pretende probar. Falacia del falso dilema. El falso dilema se comete cuando se presenta una situación como si solo existieran dos alternativas, ignorando otras posibles opciones. Esto fuerza a las personas a elegir entre dos extremos, cuando en realidad puede haber soluciones intermedias. Un ejemplo clásico es: o estás con nosotros o estás en nuestra contra, que ignora la posibilidad de una postura neutral o diferente. Falacia de la causa falsa. Esta falacia implica asumir que, porque un evento ocurrió después de otro, el primero debe haber causado el segundo. La relación temporal no implica necesariamente causalidad. Un ejemplo sería: a pesar de que todos los proyectos que Pedro ha dirigido en los últimos años se tardan mucho más de lo planeado, aún creo que se debe a circunstancias fuera de su alcance y no a sus habilidades para gestionar el proyecto. Falacia de la apelación a la ignorancia. Esta falacia ocurre cuando se argumenta que algo es verdadero porque no ha sido probado como falso o viceversa. La falta de evidencia no es prueba de la verdad o falsedad de una afirmación. Un ejemplo sería: nadie ha demostrado que los extraterrestres no existen, por lo tanto, deben existir. La ignorancia sobre un tema no es una justificación para afirmarlo como verdadero o falso. Nivel 3. Falacia ad verecundiam. Apelación a la autoridad. La apelación a la autoridad ocurre cuando se cita a una autoridad en un tema como prueba de la veracidad de una afirmación, sin evaluar si la autoridad es competente en ese campo específico. Un ejemplo sería: el actor X dice que este producto es el mejor, por lo tanto, debe ser cierto. El hecho de que alguien famoso o con autoridad lo afirme no garantiza la veracidad de la afirmación, especialmente si no es experto en el tema. Falacia del equívoco. El equívoco ocurre cuando una palabra o frase con más de un significado se utiliza en un argumento de manera ambigua, lo que conduce a una conclusión errónea. Un ejemplo sería: el amor es una palabra de 4 letras, por lo tanto, no puede ser complicado. Aquí se confunde la simplicidad del número de letras con la simplicidad del concepto del amor, que es mucho más complejo. Falacia ad baculum. Apelación a la fuerza. La falacia ad baculum ocurre cuando alguien utiliza una amenaza o intimidación para hacer que otra persona acepte una conclusión, en lugar de proporcionar un argumento racional. Un ejemplo sería: si no estás de acuerdo con este proyecto, te despedirán. Este tipo de razonamiento no aborda el mérito del argumento y utiliza la coerción para obtener conformidad. Falacia de la generalización apresurada. Esta falacia se comete cuando se extrae una conclusión general a partir de un número insuficiente de casos o ejemplos. El error radica en asumir que lo que es cierto en unos pocos casos debe ser cierto para todos los casos. Un ejemplo sería: conozco a 2 estudiantes de esa universidad que son muy inteligentes, por lo tanto, todos los estudiantes de esa universidad deben ser muy inteligentes. Aquí, la muestra es demasiado pequeña para sacar una conclusión válida. Falacia del accidente. El accidente ocurre cuando se aplica una regla general a un caso particular que debería ser una excepción. Esto puede llevar a conclusiones absurdas porque no se consideran las circunstancias específicas. Por ejemplo, matar es siempre malo, por lo tanto, un policía que mata a un criminal para proteger a una víctima también está actuando mal. Aquí no se considera que en algunos contextos, como la defensa personal o el cumplimiento de la ley, la norma general puede no aplicarse de manera absoluta. Nivel 4. Falacia de la pregunta compleja. Esta se produce cuando una pregunta está formulada de tal manera que implica una suposición no probada, forzando al interlocutor a aceptar esa suposición implícitamente.
Un ejemplo clásico es: ¿sigues engañando a tu pareja? La pregunta presupone que la persona ya ha engañado a su pareja, y cualquier respuesta, sí o no, implica una aceptación tácita de esa suposición. Falacia del punto medio. La falacia del punto medio ocurre cuando se asume que el término medio entre dos posiciones extremas debe ser la verdad. Este razonamiento es erróneo porque el término medio no siempre es más razonable o correcto. Un ejemplo sería: algunas personas creen que la Tierra es plana, mientras que otras creen que es redonda. Por lo tanto, la verdad debe estar en algún punto intermedio. En este caso, la posición correcta no es un compromiso entre las dos opiniones. Falacia de composición. Esta falacia se comete cuando se asume que lo que es verdadero para las partes de un conjunto también lo es para el conjunto en su totalidad. Un ejemplo sería: cada jugador del equipo de fútbol es excelente, por lo tanto, el equipo en conjunto debe ser excelente. Sin embargo, un grupo puede no funcionar tan bien como sus miembros individuales, debido a otros factores como la coordinación o el liderazgo. Falacia de la división. Es lo contrario de la falacia de composición. Se comete cuando se asume que lo que es verdadero para el conjunto es necesariamente verdadero para cada una de sus partes. Por ejemplo, este pastel es delicioso, por lo tanto, cada uno de sus ingredientes debe ser delicioso por separado. No siempre es cierto que las propiedades de un todo se aplican a cada una de sus partes. Nivel 5. Falacia del costo hundido. El costo hundido es una falacia que ocurre cuando se justifica continuar con una decisión o inversión en función de los recursos ya gastados, en lugar de evaluar si seguir adelante sigue siendo la mejor opción. Un ejemplo sería: he invertido tanto tiempo y dinero en este proyecto que no puedo abandonarlo ahora, incluso si ya no es rentable. Este razonamiento ignora que los costos pasados no deberían influir en las decisiones futuras, sino conducen a resultados positivos. La falacia de ningún auténtico escocés. También conocida como la falacia de la apelación a la pureza, se usa para proteger generalizaciones universales a través de contraejemplos y así cambiar las condiciones del argumento original para excluir la idea que se está protegiendo. En otras palabras, esta falacia consiste en modificar los términos de una afirmación al punto de no reconocer que existe un ejemplo que se opone a su argumento original. Por ejemplo, A dice: ningún escocés pone azúcar en la avena del desayuno. B responde: pero a mi tío Angus, que es escocés, le gusta hacerlo. A responde: ah, sí, pero ningún escocés auténtico pone azúcar en su avena. Falacia de tu quoque. Esta falacia se produce cuando se responde a una crítica haciendo una acusación similar contra la persona que emite la crítica, sin abandonar el argumento en sí. Un ejemplo sería: tú también cometes errores, así que no puedes criticarme. Este razonamiento no refuta la crítica original, sino que trata de desviar la atención al comportamiento del crítico. Falacia de cherry picking. El cherry picking consiste en seleccionar solo aquellos datos o ejemplos que apoyan un argumento, ignorando aquellos que lo contradicen. Esto crea una imagen sesgada y no representa la totalidad de la información disponible. Un ejemplo sería: este suplemento mejora la salud de algunas personas, por lo tanto es bueno para todos. La selección de ejemplos positivos ignora los posibles casos en los que el suplemento no tuvo efectos beneficiosos o incluso causó daños. Gracias, miembros del canal.